vídeo, Asunción Vila y yo vamos a proponeros una retrospectiva hasta el 2014, hacia actividades, propuestas y reflexiones que hicimos en aquellos momentos y que siguen siendo básicos para avanzar en el estudio de la reproducción biológica y social desde la arqueología. La exposición La reproducción en imágenes fue concebida, como hemos dicho, en conjunto con el Seminario Internacional La reproducción tiene historia, aproximaciones al origen de la regulación de la reproducción, que organizamos en la Residencia de Investigadores del CSIC de Barcelona en diciembre de 2014. Vamos a empezar pues leyendo, recordando las reflexiones que escribíamos en 2014. Las noticias y los escritos de especialistas sobre el problema reproductivo, envejecimiento, falta de natalidad, en relación directa con la posibilidad o imposibilidad de la continuidad social, son constantes, casi diarias, en periódicos y revistas. Eso ocurre en un mundo con más de 7.000 millones de habitantes y donde la reproducción no forma parte, al menos aparentemente, de la contradicción principal del sistema neoliberal predominante. La natalidad, sea poca o mucha, tiene un efecto inmediato en la pirámide poblacional, que posteriormente será modulado por la mortalidad. Y no es algo abstracto, no es solo un dato en la estadística. Nacer en las sociedades humanas implica relaciones antes y después, relaciones sexuales mujer-hombre, gestación, parto y alimentación por parte de la mujer, socialización y mantenimiento. Nacer es solo una parte del proceso reproductivo, proceso que comporta variedad y cantidad de producciones, de normas, de contextos, de objetos y finalmente de personas. Significa, en suma, producción de sociedad. Algo tan elemental como que sin gente no hay sociedad y la importancia que se le dio en el origen de las ciencias sociales e incluso naturales, recordemos a Malthus o a Darwin, deberían haber motivado multitud de propuestas de proyectos de investigación centrados en averiguar cómo se consiguió a lo largo de la evolución social que la reproducción biológica no comprometiera la social, o al revés. Cómo se organizó esa reproducción y cómo se articula con la organización de la producción de bienes no han sido temas centrales para las ciencias históricas. La reproducción como eje alrededor del cual gira el cambio social y, por tanto, la importancia de su control, debieron haber producido interés en investigar acerca de los mecanismos posibles y reales de ejercer ese control o regulación a lo largo de la historia. Historia, no olvidemos que empieza con y en la prehistoria. Pero algo tan esencial para la supervivencia de la especie ha sido relegado al colocarlo en la esfera de lo natural. Esa naturalización ha servido de coartada para no afrontar su estudio y también muchas veces, demasiadas, para alegar un siempre ha sido así y justificar situaciones actuales discriminatorias e insostenibles. En ciencias sociales se ha marginado frecuentemente a las mujeres, al diluirlas en el concepto grupo o incluirlas bajo el concepto presuntamente general de la palabra hombre. Así se ha olvidado también la reproducción biológica, y es precisamente ese proceso reproductivo el esencial para la supervivencia, para la continuidad de las sociedades. La arqueología ha sido una ciencia social más que se ha olvidado de las mujeres, y al hacerlo tampoco se ha ocupado de la reproducción biológica. ¿Cómo se convierte un grupo en una sociedad con posibilidades de reproducirse, produciendo en consonancia con sus conocimientos tecnológicos? Es la pregunta fundamental para la prehistoria. Paradójicamente, cómo se organizó la producción de personas, la historia de la reproducción y cómo ésta determinó la organización de la producción no han sido los temas centrales en arqueología prehistórica. En realidad podemos decir que no han sido temas. Algo esencial para la supervivencia de la especie ha sido relegada al colocarlo en la esfera de lo natural. El proceso de reproducción humana, que integra relaciones sexuales, embarazo, parto y crianza, no tiene una forma o mecanismo universal, como tendría si fueran procesos estrictamente biológicos, naturales, sino que está manipulado, mediatizado socialmente. Existen medios de estímulo, regulación o presión que pueden ir desde la aplicación de la fuerza física a la coacción ideológica, desde lo más simple a lo más sofisticado. La reproducción social
pues no es natural. Todo el proceso de la reproducción está regido por normas. Las mujeres somos la parte más crítica en el proceso reproductivo y, por tanto, el control de la capacidad reproductiva de las mujeres es básico. Sin embargo, este no lo ejercen ellas en ninguna sociedad conocida, sino que es una reproducción impuesta. Se imponen las parejas, la imposibilidad de rehusar, el cuándo casarse, etc. Como escribió Paula Tabet en el 85, se impone estructuralmente la especialización de la sexualidad femenina hacia la reproducción. Las formas de gestión social de la sexualidad variarán en relación con las condiciones y necesidades de los diferentes modos de producción en concreto. Por ejemplo, en algunos casos se incentivan las relaciones sexuales y en otros, en cambio, se reprimen. El proceso de reproducción debe, pues, formar parte de la investigación arqueológica como un tema imprescindible por su importancia fundamental a la hora de entender y explicar las sociedades prehistóricas y sus cambios. Hay que abordarlo, ese proceso, de la misma manera o con la misma metodología con la que abordamos cualquier otro análisis de cualquier otro proceso productivo. La reproducción en sí misma, producción de vida en primera instancia, de mujeres y de hombres y de sus relaciones después. En todas las ciencias sociales, incluida la arqueología y la historia, podemos y debemos analizarla, pues, con la misma metodología que utilizamos para la producción de los demás bienes. Estas reflexiones fueron escritas en 2014, a raíz de la convocatoria y posterior celebración del Seminario Internacional La reproducción tiene historia, aproximaciones al origen de la regulación de la reproducción. Aunque posteriormente se publicó un libro con el título La reproducción en la prehistoria, imágenes etno y arqueológicas sobre el proceso reproductivo, este libro está centrado en la exposición que acompañó al citado seminario, que fue posteriormente expuesta en varios lugares, en Barcelona, en la UAB, en Italia, en Almería, en Granada y en dos ubicaciones distintas también en Chile, en la universidad y en un centro cívico. En el seminario, la exposición acompañante y en el libro demostramos dos cosas: la importancia fundamental del proceso reproductivo en el estudio de las sociedades prehistóricas y que ese estudio puede hacerse desde la arqueología, que es la única ciencia con la que contamos para la prehistoria. Por eso insistimos en 2025 en divulgar la exposición La reproducción en imágenes junto con todo el contexto que la generó, acudiendo ahora al medio que nos parece el más idóneo para hacerlo de manera abierta y accesible. Vais a poder ver, pues, en el vídeo la propaganda sobre el seminario, cómo se entendió, cómo se propuso, qué personas intervinieron, y después la exposición con la exposición comentada. La reproducción tiene historia, aproximaciones al origen de la regulación de la reproducción, estuvo diseñado como un seminario de discusión sobre la importancia de la gestión social de la reproducción en las sociedades prehistóricas. Quisimos discutir especialmente la manera de enfrentarnos arqueológicamente a esta cuestión que consideramos esencial para la comprensión del desarrollo y cambio en las sociedades humanas desde el Paleolítico Superior. Para ello propusimos hacer confluir varios análisis y evaluaciones. El análisis de los presupuestos biológicos básicos en la reproducción humana, el análisis de los datos etnográficos que nos pueden aportar hipótesis de trabajo para el posterior desarrollo de metodología arqueológica, la evaluación de los ensayos de interpretación de registros arqueológicos que se han realizado ya, y el análisis de los ensayos de modelización demográfica o con sistemas multiagentes, entendidos como instrumentos experimentales para simular los efectos de los factores implicados en las hipótesis explicativas. El formato del seminario fue concebido, lo dividimos en sesiones a lo largo de 3 días y era un seminario abierto. Las personas ponentes en cada mesa
expusieron brevemente su punto de vista sobre el tema y seguidamente abríamos la discusión al público. El primer día fue dedicado a los planteamientos teóricos, la presentación general del marco y objetivos del seminario, y hubo la participación con una conferencia bienvenida de la doctora Claudine Cohen. El segundo día, la mesa de discusión, la primera, se dedicó a las fuentes inferenciales, la base biológica, fecundidad, fertilidad y demografía, la analogía etnográfica y sobre los objetos y contextos etnográficos. La segunda mesa de discusión fue sobre ensayos de interpretación arqueológica, metodologías actuales y futuras. Se presentaron reinterpretaciones alternativas y ensayos de interpretación de contextos y objetos arqueológicos en sociedades prehistóricas. La tercera mesa fue dedicada a la simulación como instrumento. Se presentaron, se discutieron ejemplos de sistemas matemáticos y de multiagentes para verificar la importancia de los diferentes elementos biológicos y normativos en la regulación de la reproducción a largo plazo en sociedades de pequeña escala. Vamos a empezar este recorrido por la primera etapa del proceso reproductivo, la primera menstruación. Esta etapa va frecuentemente acompañada de ceremonias que implican la producción y el uso de elementos y espacios singulares para la socialización de la capacidad reproductiva de las mujeres. Iniciamos nuestras ilustraciones con figuritas femeninas. Las primeras representaciones antropomorfas explícitamente femeninas se han encontrado en los estratos más antiguos del Paleolítico Superior, de más de 35.000 años. El motivo de la elección es mostrar la amplitud cronológica y geográfica de las representaciones arqueológicas femeninas. Las figuras representan mujeres en diversas fases de su desarrollo biológico, desde la juventud, pubertad y madurez. Repartidas por toda Europa, abarcan una cronología de 26.000 años. Se debería establecer si son significativas las diferencias aparentes entre la forma de representación más antigua y aquellas 10.000 años más recientes. Después de casi 2 siglos de estudios comparativos e interpretativos de ese tipo de hallazgos, y a pesar de la extensa bibliografía, no hay consenso sobre los motivos de su producción ni sobre su funcionalidad. Probablemente esto se debe a que la mayoría de estos objetos provienen de excavaciones antiguas, lo cual dificulta el análisis de su contexto original. Y además el peso de la tradición artística ha influido en su interpretación, considerándolos como objetos aislados, cuando precisamente al ser objetos arqueológicos es importante incluirlos en el contexto de las estrategias de producción y reproducción de las sociedades prehistóricas. Es muy poco probable que todas deban ser atribuidas a un único uso común, más allá de la identificación con la distinción de sexo. Su gran dispersión en el tiempo y en el espacio sugiere necesidades sociales colectivas relacionadas con la transmisión de conocimientos, la necesaria regulación de la reproducción y las normas sexuales en cada momento histórico. Nos hablan de comunicaciones supraindividuales, de imponer sistemas de valores culturalmente definidos a las diferencias biológicas. El estudio de estas figurillas debería comenzar por ponerlas en contexto e integrarlas con las demás evidencias, averiguar cómo se produjeron, cómo se distribuyeron y consumieron esos objetos y quiénes eran los o las productores. Insistimos en la necesidad de sexuar también los lugares, los parajes, la geografía del paisaje, que quizás siempre cuentan con un río, con plantas específicas, esos lugares donde se enseña a las jóvenes su futuro papel en la sociedad, tanto en la producción como en la reproducción. Las ceremonias colectivas, acciones formales repetidas y regulares, suelen desarrollarse casi siempre en el mismo sitio. Frecuentemente implican la edificación de construcciones especiales e incluso pueden ser reflejadas en representaciones gráficas. Son lugares de producción de adultas y para esa producción se usa una variedad de objetos y contextos que no tienen por qué ser necesariamente excepcionales, pero en su conjunto serán cuantitativa o cualitativamente diferentes de los contextos cotidianos.
Estas ceremonias de iniciación comportan en muchos casos mutilaciones, alimentación específica, etc. Elementos, todos ellos que pueden ser detectados arqueológicamente. En toda esa investigación, la observación etnográfica puede ayudarnos para facilitar indicadores y promover desarrollo metodológico en arqueología. La única parte del proceso donde la intervención masculina hace falta es el coito. Existen representaciones del coito desde el Paleolítico Superior. Si bien en algunos casos esas representaciones son discutibles e interviene decisivamente la subjetividad de la persona que la ha interpretado, en otras, en cambio, no hay discusión posible. Existe también una nutrida bibliografía de esa parte del proceso reproductivo, firmada por viajeros, curiosos, misioneros y médicos del siglo XIX y principios del XX. El afán positivista de finales del XIX hizo que se describieran con mucho detalle las actividades complementarias que comportaba. Por ejemplo, Bronislaw Malinowski, considerado uno de los padres de la etnografía, le dedicó una parte considerable de sus trabajos. Toda esa literatura muestra que en el mismo acto sexual y en las actividades que le preceden y suceden existen tantas alternativas que no se puede considerar en absoluto como simplemente biológico. Su preparación, la elección de con quién, cuándo y cómo y sus consecuencias comportan producciones varias, prácticas, ceremonias, objetos específicamente fabricados para estas ceremonias, espacios adecuados o acondicionamientos especiales. Todo ello, en asociaciones significativamente características, es susceptible de convertirse en registro arqueológico. Existe una tendencia, no siempre inocente, a presentar el matrimonio monogámico típico de la tradición judeocristiana como el más natural y desde siempre, y retrotraerlo a la prehistoria, para naturalizar ese tipo de relaciones entre hombres y mujeres. Se invocan como argumentos presuntas racionalidades de carácter etológico y una causalidad atribuida a la selección natural. Pero aquí ya no estamos hablando de relaciones sexuales, sino de la organización social de las relaciones de reproducción. Se trata de relaciones reguladas socialmente que, como todo producto de unas normas, tiene alternativas y formas muy variadas. Obviamente estas normas no surgen espontáneamente, ni por un diseño unipersonal, sino que son filtradas a lo largo de las trayectorias históricas de cada sociedad. La organización social normativizada de la reproducción puede intentar tanto favorecer los nacimientos como todo lo contrario. Las normas que se deben seguir para establecer una unidad reproductiva, del tipo que sea, monogamia o poligamia, las dificultades y pruebas que hay que superar, como la obligación de pagar dotes, por ejemplo, el establecimiento de una edad mínima para casarse, la poliginia o el acaparamiento de mujeres por parte de hombres con alta reputación, son elementos que nos están indicando ese tipo de gestión de la reproducción. Uno de los problemas más interesantes de la arqueología es afrontar precisamente cuándo y cómo se producen esos patrones de normas que regulan la continuidad de un sistema social dado. En las sociedades prehistóricas, las posibilidades de organización de estas relaciones pudieron ser muchas. Debemos ver cuáles y cómo, por qué y a costa de qué o de quiénes cambiaron o desaparecieron. Existe la tendencia de identificar parejas en la evidencia arqueológica, tanto en figuraciones como en registros sepulcrales. Sin embargo, pocas veces la evidencia, al margen de épocas protohistóricas, se ha contrastado suficientemente como para poder verificar la existencia de una norma matrimonial monogámica. Actualmente sí que se dispone de los medios necesarios para al menos constatar relaciones paterno-materno-filiales, y los análisis paleogenéticos han permitido formular la hipótesis del predominio de la poliginia en algún caso en la prehistoria. En las revisiones etnográficas globales vemos no solo la multiplicidad de las formas que toman estas relaciones normativizadas, sino la cantidad de objetos producidos expresamente para mostrar un estado social
casada, por ejemplo, el trabajo para producir lo necesario para una ceremonia nupcial, etc. La gestación es la parte central de la reproducción. Frecuentemente se adjetiva positivamente el embarazo como estar en estado de buena esperanza, pero al mismo tiempo se trata como si fuera una enfermedad. Las mujeres embarazadas no pueden trabajar, hacer esfuerzos, deben quedarse en la casa, etc. Y por supuesto, esa es, junto con la sangre menstrual, la explicación que se ha usado para atribuir el trabajo de la caza al hombre en las sociedades cazadoras-recolectoras. Tanto la literatura científica como los relatos y documentos gráficos de las sociedades cazadoras-recolectoras nos señalan claramente que eso no es así. Las mujeres en la mayoría de las sociedades siguen con sus tareas habituales, incluso en un estado muy avanzado de gestación, y las interrumpen solo durante lapsos de tiempos muy breves. En muchas sociedades, los tabúes alimenticios limitan la cantidad y el tipo de alimentación permitido a una mujer embarazada. Por ello, averiguar la dieta y los alimentos que la conformaron en esqueletos femeninos de diferentes edades y compararlo con los masculinos sincrónicos puede arqueológicamente darnos pistas sobre esta parte del proceso. A menudo, esta fase particular de la vida de las mujeres se remarca estableciendo tabúes de comportamiento y ornamentos o vestimentas especiales. El registro etnográfico nos ofrece constancia de cómo ese estado especial merecía la producción de ceremonias, así como de objetos especiales como por ejemplo amuletos o vestimentas. La importancia social de esa etapa central de la reproducción viene dada por la posibilidad de transmitir bienes en herencia, de generar mano de obra, guerreros. Esto ha llevado a una interesada mitificación de la gestación, que en nuestra sociedad industrial comparte con muchas sociedades agrícolas. Aislando el mito y extrapolando a las sociedades prehistóricas, se han interpretado abusivamente algunas figuras femeninas gestantes como elementos representativos de un presunto y trascendental culto a la fecundidad. El bipedismo en los homínidos y la derivada conformación de la pelvis, un canal de parto limitada, junto con el considerable tamaño de la cabeza humana, constituyen una contradicción que se ha convertido en un compromiso resuelto de forma crítica en el momento del parto. De hecho, el parto es un momento de estrés biológico que puede generar riesgos graves de vida para la mujer. Es obvio, por lo tanto, que ese momento, que se repite un número limitado de veces en la vida de una mujer, está cargado de significado y ha sido y es representado recurrentemente. Incluso en la gestión del parto se implementan varias alternativas sociales en lo que los autores a menudo definen como proceso natural. Además, la etnografía también nos permite tener informaciones y datos sobre el uso de lugares específicos para el parto. Suelen ser lugares simples donde hay un fuego para calentar o quemar hierbas aromáticas o calmantes, recipientes con agua, amuletos protectores y otros artículos para el cuidado de la mujer durante el parto y el recién nacido. El uso de contenedores especiales para la placenta o para el cordón umbilical, que a menudo eran enterrados, a veces en la cabaña, está ampliamente comprobado. Estos objetos pueden mostrar decoraciones alegóricas o propiciatorias del evento al que están conectadas. Toda esa masa de información, tangible e intangible sobre el parto, que se puede deducir de la etnografía, puede ser ya también identificada arqueológicamente. La lactancia materna es sin duda una fuente de mitos pseudocientíficos que, como la menstruación y el embarazo, han sido utilizados en los clichés comunes y también en la interpretación arqueológica como coartada para extrapolar que la mujer habría tenido un rol pasivo y sedentario en la prehistoria.
Estas extrapolaciones se basaron fundamentalmente en la necesidad universal de una dieta basada en la leche materna en los primeros meses de la vida del recién nacido, lo que supuestamente limitaría la movilidad de las madres de manera sustancial. La lactancia materna como método anticonceptivo es otro de los leitmotivs generalmente utilizados como una explicación para una supuesta estabilidad demográfica de las sociedades cazadoras-recolectoras. Hay que recordar que ese método no es efectivo durante más de 6 meses y solo si la lactancia materna es a requerimiento a las 24 horas, si la leche es el único alimento ingerido y, no menos importante, también dependiendo de las características de la madre, que son fundamentalmente sociales: cantidad de grasa, cantidad de tiempo dedicado a la lactancia, estado nutricional, salud general, etc. Todas las etapas de la salud de la mujer tienen que ver, por ejemplo, con los tabúes alimenticios durante el ciclo menstrual, antes y después del parto, y son comportamientos definidos y configurados socialmente. En la mayoría de los casos, incluso en las sociedades cazadoras-recolectoras, pueden verse imágenes de mujeres embarazadas en periodo de lactancia y mujeres trabajando con bebés a cuestas. En este caso, las niñas o los niños se aseguran a la espalda con cuerdas o cinturones, una práctica también representada en algunas figuras prehistóricas femeninas. Incluso el método de amamantamiento, considerado correcto en cada sociedad, está socialmente regulado y puede distinguirse cultural y cronológicamente. Lo cierto es que la lactancia materna en la mayoría de las sociedades tradicionales supera con creces el tiempo esencial. También en este caso la etnografía constituye una valiosa fuente de conocimiento y confirma la necesidad de desmitificación, desnaturalización de este proceso. De hecho, a través de esta documentación es posible observar cómo existen diferentes estrategias en la organización y la práctica de la lactancia materna. No hay una representación inequívoca de lactancia en el Paleolítico. Por el contrario, estas representaciones sí existen en sociedades agrícolas. Y ya en sociedades con domesticación de bóvidos tenemos el primer testimonio en Europa de contenedores de cerámica utilizados como biberones. Los datos arqueológicos, osteológicos o bioquímicos pueden proporcionar información útil para una correcta interpretación de esta parte del proceso y de las reglas sociales que lo han regido en las distintas sociedades. La crianza de niños y niñas es sin duda otra etapa fundamental en el proceso reproductivo. El compromiso biológico que siguió a la afirmación del bipedismo también implicó una larga fase en la que las criaturas necesitan cuidado y atención constantes, hasta alcanzar al menos la etapa de la independencia al caminar. Se entiende que esta fase es de crucial importancia para la supervivencia del recién nacido, pero también, por lo tanto, para el grupo al que pertenece. La crianza de niños y niñas, así como el tratamiento de enfermedades y de la vejez, son aspectos de la vida humana que tradicionalmente se han atribuido a las mujeres por su supuesta disposición natural, tanto física como mental. En una visión clásica, el contraste entre la vida doméstica y la vida pública, esta última atribuida a los hombres, habría caracterizado a las sociedades desde tiempos prehistóricos. En la base de esa interpretación hay una ideología que asigna de manera predeterminada los espacios y las tareas a las mujeres de acuerdo con su naturaleza. Lo que no es natural, sin embargo, es la ideología misma, y está claro que la división de tareas entre madres, abuelas, hermanos mayores, otras mujeres y niñas y hombres, etc., no es absolutamente homogénea en las sociedades. Y esto solo ya reitera el carácter no natural, sino social, de esta parte del proceso de reproducción. Algunos objetos, como la cuna, la mecedora o el portabebés, se han creado y utilizado a lo largo del tiempo para facilitar ese periodo y están ampliamente atestiguados tanto por la documentación arqueológica como por la etnográfica. Es importante recordar que las representaciones paleolíticas no hablan de un vínculo inequívoco entre mujer y niña o niño. Es decir, la prehistoria no es compatible con ese enfoque ideológico.
Las primeras representaciones y testimonios que van en ese sentido aparecen en sociedades ya sedentarias. También es importante subrayar que la decisión de mantener viva o no a una persona, infante, enferma o anciana, no depende solo de las posibilidades técnicas, como remedios, sino más bien de regulaciones socialmente sancionadas, como infanticidio, eutanasia o abandono. Sin duda es importante analizar estas decisiones trascendentales y ver cómo las soluciones pueden variar. Lo que debe considerarse y lo que es interesante de descubrir es la razón de la mayor o menor inversión social en los diferentes momentos de reproducción en cada sociedad o momento cronológico diferentes. La formación de adultas, hombres y mujeres, sin duda comienza en la infancia, y es universalmente conocido y aceptado que niños y niñas reciben una formación diferente, que se manifiesta, por ejemplo, en la existencia de juguetes femeninos y masculinos. Que el objetivo final es la reproducción social o la continuidad del sistema social es una evidencia, y esto requiere una gestión organizada de la reproducción biológica, sin duda ejercida a través de normas sociales que conciernen fundamentalmente a las mujeres y a su sexualidad. El aprendizaje de los diferentes roles y funciones sociales que el niño o la niña deben tener generalmente comienza alrededor de los 3 o 4 años. Se enseña, y esto no es muy natural, cuál será su lugar en la producción y en la reproducción, y se determina qué trabajo y qué juegos les corresponden, sin posibilidad de elección. Debemos tener en cuenta que los juguetes no deben verse solo en una connotación lúdica derivada de nuestra cultura, sino más bien como instrumentos educativos. Los niños comienzan a intervenir progresivamente en la producción. Las niñas ayudan a las mujeres adultas. Las futuras mujeres aprenden a tratar a los niños o a las niñas a través de muñecas, mientras que los niños se entretienen con armas o medios relacionados con la subsistencia. Hay evidencia incontrovertible de niños en el Paleolítico Superior, en el arte rupestre y en huellas infantiles, no siempre fácil de interpretar. Lo cierto es que hay una intensificación progresiva de estos rastros en la prehistoria. Sin embargo, los juguetes y objetos específicos para esa etapa del proceso reproductivo no han sido muy considerados en arqueología. A menudo los objetos pequeños simplemente han sido etiquetados como culturales, rituales o mágicos. La desacralización y la reinterpretación de estos objetos en contextos prehistóricos ha tenido lugar solo recientemente, a través de una revisión crítica de los datos existentes. Una vez más, para esa etapa, la etnografía ayuda a ampliar el enfoque interpretativo. Para dar un ejemplo, en algunos grupos las figurillas femeninas tienen una función didáctica que ayuda a subrayar valores como la sexualidad, la maternidad, la concepción, etc. Es decir, las figurillas femeninas pueden tener significados diferentes, además de los sacros y mitológicos, y ser testimonio de las reglas impuestas por la sociedad. Por lo tanto, en arqueología es importante considerar a los juguetes y su producción también de manera global, como indicadores valiosos de ciertos aspectos de la sociedad que los produjo.